Decía, Ucrania es lanzada a la guerra, a esta guerra con Rusia, porque a Ucrania se le ha dicho, se le han regalado los oídos, se le ha lisonjeado, se ha crecido, alimentado su orgullo para que vaya a esta guerra con la pretensión, con la ilusión de finalmente echar a los prorrusos, de finalmente conseguir dominar por completo el Donbass. Pero resulta que finalmente, por otro lado, la provocación a Rusia obtiene su resultado y Rusia entra en el conflicto. Rusia se mete en la guerra con su ejército. Y una vez que Rusia se mete en la guerra con su ejército, ya la famosa ofensiva del Donbass que preparaba, con la que soñaba la dirigencia, las máximas autoridades del Estado ucraniano, esa famosa ofensiva del Donbass para echar a los prorrusos, para eliminar, para extirpar la influencia rusa en el este de Ucrania, esa famosa ofensiva ya no va a poder ser lo que se quería que fuera. Porque claro, ahora se tienen que enfrentar contra todo un ejército ruso. Con lo cual, esa famosa ofensiva ya no se va a poder desarrollar de la forma que ellos habían soñado, habían deseado en estos años pasados y particularmente estaban acariciando desde finales del año pasado, desde finales del 2021, hubiera hecho todo ese despliegue, todo ese envío de armamento de Occidente hacia Ucrania. De manera que la ofensiva de Ucrania en el Donbass, ¿en qué se queda? La guerra de Ucrania en el Donbass, entre el 2014 y mediados de febrero de 2022, había sido básicamente una guerra de trincheras. Básicamente una guerra de trincheras. Una guerra de trincheras en la cual las dos posiciones de los dos bandos estaban básicamente bien delimitadas. Había a veces algún tipo de vacío en uno de los dos bandos, que el otro bando aprovechaba para avanzar unos cuantos kilómetros, obtener algún tipo de ventaja estratégica que rápidamente era reducida, era sofocada, era anulada por el despliegue militar del otro bando. Con lo cual, la guerra del Donbass, como digo, en estos 8 años ha sido básicamente una guerra de trincheras. Una guerra de trincheras entre un ejército supuestamente moderno, supuestamente desarrollado, supuestamente legítimo, de un Estado soberano, de una serie de guerrillas, de una serie de milicias defensoras de repúblicas autoproclamadas que hasta mediados de febrero de 2022 no contaban con ningún respaldo oficial en el exterior. Pero a partir de la entrada del ejército ruso en el conflicto, las cosas van a cambiar radicalmente. Por eso es tan importante hacer hincapié
en la cuestión de las fechas del comienzo de esta guerra internacional del Donbass, de esta guerra internacional del Donbass que comienza en febrero, a finales de febrero de este año. Es muy importante hacer hincapié en las fechas y hacer hincapié en la voluntad política que se trasluce de las operaciones militares de uno y otro bando para saber exactamente en qué tipo de guerra nos encontramos, para saber exactamente la naturaleza de esta guerra, de este enfrentamiento militar. Al comienzo de la misma, al comienzo del enfrentamiento militar entre Ucrania y Rusia o viceversa. Porque ya no es un tema interno, no es un tema de política interna ucraniano, ahora ya es un conflicto internacional. A partir del final de febrero de 2022 ya va a ser un conflicto internacional entre Ucrania y Rusia o viceversa. Entonces, atendiendo a las fechas del inicio del conflicto, entre el 23 y el 24 de febrero, porque la Wikipedia y el resto de medios occidentales no atienden a las fechas y sobre todo no atienden a la voluntad política que se trasluce del desarrollo de las operaciones militares. Atendiendo a las fechas, al operativo militar y a las declaraciones oficiales de los dos bandos, lo que queda claro es que Rusia, en este enfrentamiento, al inicio de este enfrentamiento, no está buscando una muerte súbita, no está buscando una muerte súbita del enemigo. No la está buscando. Lo que está buscando es un condicionamiento de la voluntad política del adversario. Está buscando el condicionamiento del desarrollo político y militar de las maniobras, de las operaciones sobre el terreno del adversario. Está buscando condicionar la política en curso del adversario. No está buscando la destrucción inmediata del adversario. No está buscando su eliminación inmediata, sino su condicionamiento, condicionar su desarrollo político y, en segundo lugar, militar. Por esa razón, nada más iniciarse el enfrentamiento militar, Rusia ya le plantea a Ucrania un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz, nada menos. No le plantea una tregua, no le plantea un armisticio, que sería una prolongación de la guerra. Un armisticio sería hacer una especie de tregua, una especie de compromiso para repartirse las áreas de influencia en el país, pero manteniendo el estado de guerra. Y eso no le plantea Rusia-Ucrania. Rusia-Ucrania le plantea un acuerdo de paz. Un acuerdo de paz. Avalado por la comunidad internacional. Rusia está buscando en el inicio de este conflicto una solución política que sea respaldada por el resto de países del mundo, particularmente por la ONU. Rusia no le plantea al comienzo de este conflicto dividirse el país con Ucrania, y mucho menos derrotar a Ucrania. Rusia no está planteando, desde el inicio del conflicto hasta ahora, Rusia no está planteando la derrota militar de Ucrania. Eso no es lo que está planteando. Y eso no es desde luego lo que plantea al comienzo de este conflicto. Le plantea un acuerdo de paz, no un armisticio, no una derrota, no busca la muerte súbita, no busca la derrota, no busca la eliminación inmediata o mediata,
En definitiva, no busca la eliminación del adversario, sino un acuerdo de paz en igualdad de condiciones. Por esa razón, inmediatamente después, poco después, unos días después, el 28 de febrero, 4 días después, ya hay conversaciones de paz. Conversaciones de paz, aceptadas por ambas partes y desarrolladas en la frontera entre Ucrania y Bielorrusia. Y va a haber 2 momentos más para que se produzca un diálogo tendente a una solución política a lo largo del mes de marzo. Pero como decía, es muy importante el tema de las fechas, es muy importante el tema de cómo se traduce el operativo militar en términos políticos, porque así sabremos exactamente con respecto a qué tipo de guerra, frente a qué tipo de guerra nos encontramos. La guerra que se haya producido entre el 2014 y febrero de 2022 haya sido una guerra de trincheras, donde el avance de uno u otro bando había sido muy pequeño, muy limitado. Absolutamente marginal. Ahora bien, lo que ya nos encontramos a partir de finales de marzo, perdón, a partir de finales de febrero de 2022, ya es una guerra de maniobras, una guerra de movimientos a lo largo de todo el este de Ucrania, tendente, como he dicho, a condicionar la voluntad política del adversario, en este caso la voluntad política de Ucrania. Y dicho esto, habrá que hacer frente a algunos malentendidos o caciosidades que se cuentan en Occidente. Los ejércitos no están para hacer amigos. Igual que la policía no está para hacer amigos. Los aparatos de seguridad y el aparato militar no está para hacer amigos entre los países. Los aparatos de seguridad y concretamente el aparato militar está para garantizar la seguridad del país, por las buenas o por las malas. Si es por la buena, mejor, pero si es por las malas, pues por las malas, sin más remedio. Es decir, son aparatos de control y de disuasión. No son aparatos de solidaridad y fraternidad internacional. No son ONGs. Y tampoco organizaciones de caridad. Son aparatos de seguridad y de disuasión ante posibles amenazas. Por lo tanto, si un país, sea el que sea, en este caso Rusia, si un país llega a la conclusión de que para garantizar su seguridad, para garantizar la seguridad de sus fronteras y la seguridad de sus ciudadanos más allá de sus fronteras, tiene que recurrir al uso de su fuerza militar, está en su derecho de hacerlo. Está en su derecho de hacerlo según el derecho internacional. El derecho internacional avala el uso de fuerza militar más allá de sus fronteras cuando considera ese país, un país soberano, que su seguridad y la seguridad de sus ciudadanos está en riesgo. Ese país tiene derecho a utilizar su ejército más allá de sus fronteras. Y es precisamente lo que hace Rusia. Y lo podía haber hecho en cualquier país del mundo. En este caso lo hace en Ucrania. Tiene todo el derecho del mundo Rusia a hacer lo que ha hecho en Ucrania. Más concretamente en el Donbass. Tiene todo el derecho del mundo, amparándose en el derecho público internacional. Por lo tanto, Rusia tiene todo el derecho del mundo a buscar, mediante la violencia si es preciso, un acuerdo de paz, en este caso con Ucrania, que garantice la seguridad de sus ciudadanos
y que garantice el respeto a la vida, a la integridad física. Y en cuanto a sus propiedades de los ciudadanos del este de Ucrania. Tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, a recurrir al ejército para tal caso, amparándose en el derecho público internacional. Y nadie, sea quien sea, y por muchas pretensiones que tenga, nadie puede oponerse a que Rusia lo haga, porque como digo, se ampara en el derecho público internacional. Por lo tanto, Rusia, basándose en ese derecho público internacional, recurre al uso de la fuerza para garantizar la seguridad de sus fronteras y la seguridad de sus ciudadanos más allá de sus fronteras. Y lo plantea de una forma absolutamente legítima, legal y legítima, con respecto a Ucrania. No plantea ni la destrucción de Ucrania, ni la eliminación de su gobierno, ni el cambio de régimen. No ha planteado nunca eso, nunca. Nunca. En los 4 meses que llevamos de guerra internacional de Donbass, no ha planteado jamás Rusia eso. Ni el cambio de régimen, ni la supresión de los miembros de ese régimen o del aparato de su Estado, ni la derrota del Estado. No ha planteado nada de eso. No ha planteado nada de eso. Lo que ha buscado es un acuerdo de paz. Ni siquiera ha planteado la división del país, con un armisticio, ni nada por el estilo. Ha planteado un acuerdo de paz con Ucrania. En base a 4 puntos que en su momento ya tratamos, pero que básicamente son, en otro vídeo de comienzos de marzo ya tratamos, pero que básicamente son respeto de la integridad de las repúblicas separatistas, respeto de la integridad territorial de las repúblicas separatistas que ya había reconocido Rusia unos días antes, garantizar la neutralidad militar de Rusia en política internacional, garantizar la neutralidad militar de Ucrania, quiero decir, en política internacional, que Ucrania reconozca la soberanía de Rusia sobre la península de Crimea, que ya había conseguido esa soberanía, ya había conseguido la soberanía sobre esa península a propósito de los sucesos del primer semestre de 2014, y la desnazificación del país, es decir, la supresión orgánica, la supresión ideológica y política de las unidades de extrema derecha de Ucrania, y más concretamente de aquellas que en el este del Donbass, en el este de Ucrania, quiero decir, habían promovido el terror, la eliminación física, la destrucción de todo aquello que estuviera vinculado con Rusia, de la eliminación física de los rusoparlantes, del patrimonio de estos residentes rusófilos y, en definitiva, de la cultura rusa, porque no solo se ha perseguido a residentes rusos o prorrusos, también se ha perseguido todo lo relacionado con la cultura rusa, incluyendo la destrucción de patrimonio religioso, de iglesias y monasterios leales al patriarcado ortodoxo ruso situado en Moscú.